Entonces, empecemos recordando lo que revisamos el día de ayer. Sí, el día de ayer trabajamos con lo que sería las corrientes de desplazamiento, ¿sí? En donde yo les mencioné que las corrientes de desplazamiento, ¿sí? Básicamente son, digamos, el aporte esencial que hizo Maxwell para el desarrollo de lo que ahora conocemos como teoría electromagnética, ¿sí? Entonces, en ese aspecto hay un libro muy famoso que se llama el Tratado de Electricidad y Magnetismo, que fue el libro que escribió Maxwell, ¿sí? Relacionado con precisamente para explicar, ¿sí? Los estudios que él hizo del campo electromagnético. Básicamente lo que Maxwell explicaba en su tratado, ¿sí? Es que el propósito de su trabajo fue explicar las ideas que había tenido Faraday, ¿sí? Relacionadas con el campo eléctrico y con el campo magnético de forma matemática, ¿sí? Es decir, todas las ideas o todo el trabajo de Faraday, Maxwell trató de eh, expresarlo de forma matemática, ¿sí? En ese aspecto, lo interesante de Maxwell es que él publicó, antes de escribir el libro, publicó algunos artículos científicos en donde él trataba de explicar la teoría electromagnética haciendo analogía con lo que pasaba en los sistemas mecánicos, ¿sí? Y de hecho, esa fue una de las razones por las cuales en su momento esta teoría no fue tan bien aceptada, ¿sí? Eh, no fue sino después, con el tiempo, que varias personas continuaron trabajando en los conceptos que desarrolló Maxwell, como son Hertz, que prácticamente 10 o 15 años después de que se escribió el libro, inclusive para ese entonces Maxwell ya había muerto, que experimentalmente descubrió o experimentalmente pudo comprobar la existencia de las ondas electromagnéticas y asimismo, no, quien desarrolló la teoría electromagnética tal como la conocemos ahora en el sentido de su notación, ¿sí? Utilizando lo que llamamos el cálculo vectorial, fue otro científico, asimismo inglés, que era Oliver Heaviside, ¿sí? Porque en la forma como describió Maxwell la teoría electromagnética era básicamente en forma de ecuaciones diferenciales, una ecuación diferencial por cada una de las dimensiones, a diferencia de lo que nosotros ahora utilizamos directamente el rotacional o cuestiones como esas, ¿sí? Entonces, esto ustedes deben tenerlo muy en cuenta, que digamos la forma como estudiamos nosotros ahora está basada en lo que desarrolló en su momento Oliver Heaviside. Entonces, ¿qué es o cuál fue básicamente la contribución de Maxwell? Porque si él lo que hizo, bueno, una primera contribución es expresar ya de forma matemática lo que había obtenido en laboratorio Faraday y básicamente también lo que antes ya habían estudiado Ampère, Gauss, Coulomb y todos los demás. ¿Sí? Entonces, la contribución más importante, como les mencioné, fue precisamente el proponer la existencia de estas corrientes de desplazamiento que antes no se las consideraba y que básicamente él la incluyó para cumplir, como lo vimos más adelante, con la ecuación de continuidad, ¿sí? Entonces, como les mencioné también el día de ayer, Maxwell en sí mismo tampoco tenía una certeza o una prueba experimental de que estas corrientes de desplazamiento existían, ¿sí? Sino que la propuso puesto que se dio cuenta de que matemáticamente todo el sistema de ecuaciones no cerraba si es que no existía este término, ¿sí? Aún así, él considerando que esta corriente de desplazamiento debe existir, ¿sí?
desarrolló ya o propuso que deben existir asimismo las ondas electromagnéticas y que puede existir asimismo la transferencia de potencia debido precisamente a este término, ¿sí? La transferencia de potencia a través del espacio, ¿sí? El espacio, en este caso, el espacio vacío, sin que haya un medio conductor. Las implicaciones de esta corriente de desplazamiento y de las ecuaciones de Maxwell en general son muchas. Entre otras, las más importantes, es que existe interdependencia entre el campo eléctrico y el campo magnético, es decir, siempre cuando existen campos magnéticos o eléctricos variables en el tiempo, siempre hay juntos, siempre están juntos y por eso siempre se habla del campo electromagnético. Adicionalmente, existe o a través de estas ecuaciones se puede demostrar que existen las ondas electromagnéticas. Eso ya lo veremos, como les mencioné, en el tema que vamos a empezar la próxima semana, en este caso. Adicionalmente, el estudio de las ondas, ¿sí? Es algo que en realidad empezó muchísimo antes, ¿no? Las ondas, el estudio de las ondas empezó con D'Alembert y trata, ¿sí? De, qué sé yo, más de un siglo antes de que Maxwell haya desarrollado estas ecuaciones. Sino que, claro, cuando Maxwell desarrolló las ecuaciones y estudió el comportamiento de este sistema de ecuaciones, resulta que una solución de este sistema de ecuaciones son ondas, y allí aparecen las ondas electromagnéticas, ¿no? Y estas ondas se propagan a lo largo del espacio y del tiempo, y es precisamente una consecuencia de esto que debe existir una propagación o una velocidad de propagación finita de estas ondas electromagnéticas. Es decir, que los campos, el campo electromagnético se propaga a lo largo del espacio y tiene una velocidad de propagación. ¿Cuál es esa velocidad de propagación? Bueno, pues básicamente en el espacio vacío la velocidad de propagación es la velocidad de la luz, ¿sí? Y de hecho, basándose en esto, fue que Maxwell concluyó básicamente que la luz en sí misma es una onda electromagnética, ¿sí? Porque en ese tiempo ya se tenían varias mediciones, ¿sí? Experimentales de cuál era la velocidad de la luz. Y él, haciendo uso de las ecuaciones estas, llegó a calcular también la velocidad de la luz y se dio cuenta de que esta velocidad que él calculó en base a las ecuaciones era muy similar o era prácticamente igual a los resultados experimentales. Entonces, por eso que concluye que la luz como tal es una onda, ¿sí? Más adelante, cuando ya empieza a desarrollarse la teoría cuántica, es que aparece este concepto de que la luz puede ser una partícula, como puede ser también una onda, o sea, se comporta como onda-partícula, y aparece esto que se llama la dualidad onda-partícula. Entonces, entre esas fueron las contribuciones más importantes de Maxwell, ¿sí? Entonces, veamos entonces ayer ya revisamos cuál sería la forma final de estas ecuaciones de Maxwell para campos variables en el tiempo, ¿sí? Básicamente, aquí posiblemente lo que faltó, lo que quedó por desarrollar, básicamente eran incluir, ¿sí? Incluir en las ecuaciones constitutivas la corriente, ¿sí? Acuérdense que la corriente nos dice cómo se comporta un material conductor frente a un campo eléctrico, ¿sí? Entonces, básicamente eso era algo que nos quedó por incluir y que lo he incluido ahora, que ustedes deben tenerlo siempre en consideración, deben tenerlo en mente, ¿sí? ¿Qué más importante aquí? Si bien es cierto, nosotros aquí para la ecuación o para la ley de Faraday, ¿sí? Estamos utilizando, digamos, la forma simplificada de la ley de Faraday. Acuerden que esta sería básicamente el voltaje inducido por efecto transformador solamente, ¿sí? Hay que considerar que la ley de Faraday como tal, ¿sí? Tiene dos, o más bien la forma total de la ley de Faraday. Sí, lo voy a poner acá. Sí, aquí básicamente tendríamos que incluirle, ¿sí?
tendríamos que incluirle el efecto del voltaje por velocidad, es decir, si deseamos, o para que quede completa, aquí le tendríamos que poner el rotacional, ¿sí? De V cruz B, por un lado, o si no, aquí tendríamos que sumarle, ¿sí? El efecto de la integral de volumen, ¿sí? De V cruz B punto dl. ¿Sí? Y digamos que aquí estaría, o en esta notación, básicamente estaría la ecuación o la ley de Faraday, ¿sí? Expresada para que considere tanto el voltaje por efecto de velocidad más el voltaje por efecto de transformador, o la fuerza electromotriz por efecto de velocidad y la fuerza electromotriz por efecto de transformador. Respecto a la ley de Ampere, esta sí queda expresada de la forma como la estamos observando, ¿sí? Como la sumatoria de una corriente por conducción más corriente por desplazamiento, o densidad de corriente de conducción, densidad de corriente de desplazamiento, tanto en sus formas integrales como puntual. Adicionalmente, la ley de Gauss para el campo eléctrico, para el campo magnético, estas sí no han variado. Recuerden que hasta ahora en el campo eléctrico se conoce que hay carga positiva, carga negativa, ¿sí? Mientras que en el campo magnético, ¿sí? No se han demostrado la existencia de los monopolos. Las relaciones constitutivas, asimismo, tenemos la relación entre la intensidad de campo magnético con la densidad de flujo magnético a través de la permeabilidad y entre el campo eléctrico y la densidad de flujo eléctrico a través de la permitividad. ¿Sí? Les mencionaba que faltaba incluir la densidad de corriente en un medio conductor a través de la conductividad, básicamente. Y finalmente, una ecuación que no puede ser obtenida de las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Sino que es asimismo una ecuación experimental, es lo que se llama la ecuación de fuerza de Lorentz, ¿sí? Que básicamente nos dice que la fuerza total sobre una partícula tiene los dos componentes, ¿no? El componente producido por el campo eléctrico más el componente producido por el campo magnético, y que este solamente existe cuando hay una velocidad, ¿sí? Aquí hay algo interesante que, si bien es cierto, no corresponde al estudio de esta materia, pero que creo que es importante mencionarlo como una curiosidad. Para nosotros una curiosidad, para quienes estudian lo que es de teoría de la relatividad y la visión relativista de las ecuaciones de Maxwell, resulta que el campo magnético está producido por corrientes, ¿no es cierto? Y la corriente no es más que el movimiento de los electrones a través de una determinada superficie, ¿sí? Eso sería la densidad de corriente, o la corriente como tal, que sería cuántos electrones o cuántas partículas cargadas pasan a través de una superficie por unidad de tiempo, ¿sí? Está relacionado con la velocidad con la que se mueven los electrones. Sí, entonces, si se lo ve desde el punto de vista de la relatividad, ustedes recuerdan que la relatividad nos dice que las propiedades físicas del cuerpo dependen del marco de referencia de cómo las estamos viendo, ¿sí? Es decir, imaginen lo siguiente. Si nosotros tenemos una corriente I, que no sería más que varias partículas que se están moviendo con una determinada velocidad V, ¿sí? Si nosotros como observadores nos paramos, ¿sí? Fuera o mirando el conductor desde un punto de vista estático, en donde nuestra velocidad vale cero, nosotros efectivamente vemos la corriente. ¿Y qué observamos? Que esta corriente, ¿sí? Está produciendo un campo magnético, ¿sí? Estamos viendo que aquí aparece un campo magnético H. Y obviamente, si estamos ya mirando esto desde el punto de vista de campos variables en el tiempo, también va a estarse produciendo un campo magnético, un campo eléctrico E, ¿sí? O lo que es lo mismo, estas cargas, porque al final todas estas son cargas Q que se están moviendo, producen un campo eléctrico, y nosotros desde nuestra posición de observadores
en un marco de referencia que se mueve a velocidad cero, observamos campo eléctrico y campo magnético. Ahora, ¿qué pasaría? Y esto era lo chistoso. ¿Qué pasa si nosotros, como observadores, nos subimos en esta carga, ¿sí? Y también nos movemos con campo o con velocidad v? Nosotros nos subimos en esta carga y nos movemos con velocidad v. Resulta que nosotros sí vamos a observar campo eléctrico, ¿sí? Vamos a observar que esta carga efectivamente produce campo eléctrico. Pero ¿qué pasa con el campo magnético? La velocidad que nosotros medimos si estamos subidos en esta carga es cero, la velocidad relativa, ¿sí? Porque aquí sí existe velocidad relativa. Si este marco de referencia está a velocidad cero, la velocidad relativa entre estos dos es la velocidad v. Pero si nosotros estamos moviéndonos sobre la carga a la misma velocidad v, ¿sí? La velocidad relativa que medimos es cero. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista no medimos corriente. Por lo que es lo mismo, si nosotros nos subimos aquí, no vemos campo magnético, ¿sí? Entonces, cuando se analiza, considerando el efecto relativista, resulta que el campo magnético como tal no existe, o puede existir dependiendo de cómo observemos a la corriente. Lo que sí es una propiedad fundamental es el campo eléctrico producido por la carga, ¿sí? Más no el campo magnético, ¿sí? El campo magnético solamente aparece cuando o dependiendo del marco de referencia en el que estemos, ¿sí? Y bueno, como les mencioné, no forma parte de esta materia, pero es una observación bastante interesante que posiblemente a algunos de ustedes le interese en su momento, aunque sea aprender o revisar o por ahí investigar por qué pasa esto, ¿sí? Entonces les dejo nada más aquí, por si acaso a alguno les interese, que esto es algo un poco más adelante que ustedes lo pueden revisar. Por ahora, ¿qué nos interesa? Nos interesa seguir estudiando las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Tal como las vamos a utilizar nosotros en nuestro día a día. ¿Sí? Estas ecuaciones de Maxwell, esta sería la forma general, pero tienen que irse adaptando al caso de estudio o a la situación en la que nosotros estamos trabajando, ¿sí? ¿Cuál sería una situación? ¿Sí? Una posible situación es cuando estamos en un medio en donde no existen fuentes, es decir, en donde la carga es cero y la corriente es cero. ¿Puede pasar eso? Sí puede pasar eso. ¿En dónde? Por ejemplo, en el espacio vacío. ¿Sí? Entonces aquí, esto puede ser en el espacio. ¿Sí? En el espacio o en el espacio vacío, o puede ser en un material, sí, puede ser en un material dieléctrico o aislante. Sí, es decir, por ejemplo, si tenemos un determinado material dieléctrico, ¿sí? En donde en este material dieléctrico nosotros conocemos su permitividad, conocemos su permeabilidad, ¿sí? Y de hecho, si no es un dieléctrico perfecto, si no es un material cualquiera, ¿sí? Que no es ni dieléctrico perfecto ni conductor perfecto, inclusive tiene una determinada conductividad, ¿sí? Si es un material que se parece más a un aislante, su conductividad será muy baja. Y si es un material que se parece más a un conductor, su conductividad será alta. Pero sobre este material básicamente no está circulando una corriente, ni tampoco tenemos carga libre dentro de este material, ¿sí? Sino que este material, por ejemplo, lo podemos ubicar dentro de un campo magnético o electromagnético, ¿sí? Un HE. ¿Sí? ¿Y cómo se produjeron estos HE? No sabemos. Sí, algo posiblemente por aquí abajo produjo o son la fuente de este campo eléctrico y magnético,
Y sin duda alguna van a producir cambios dentro de este material y dentro de este material obviamente va a aparecer una polarización y aparecerá también una magnetización por efecto de estos campos. Entonces, queremos estudiar cómo se comportan precisamente los campos dentro de este. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que ver cómo se modifican estas ecuaciones de Maxwell para este caso y resolverlas a estas ecuaciones de Maxwell considerando, ¿sí? Las características de este material o de este caso de estudio, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos quedarían? Sí, en este caso, las ecuaciones de Maxwell en este medio, sí, que no tiene fuentes, o es decir, que no tiene donde la carga vale cero y la densidad de corriente también vale cero, ¿sí? Bajo estas condiciones, las ecuaciones de Maxwell, ¿cómo quedarían? Entonces, ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Se expresarían de la siguiente manera. La ley de Faraday, ¿sí? Básicamente, ¿cómo nos quedaría? Aquí está menos B respecto de T. Por lo tanto, esto se mantendría. Solamente que para simplificar un poco el asunto y no tener todo en función de B y H y así sucesivamente, a este lo voy a transformar en H, ¿sí? Considerando la característica del medio. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría menos nu, la derivada de H, respecto del tiempo. Si ustedes ven, es exactamente lo mismo, ¿sí? Aquí no le considero el término de velocidad, puesto que el material no se está moviendo, ¿sí? Me quedaría menos nu derivada de h respecto del tiempo. La ley de Ampère, ¿cómo me quedaría? ¿Sí? Me quedaría el rotacional de h es igual a j, que es la corriente de conducción, que si este material tiene una conductividad definida, la podría expresar como la conductividad multiplicado por el campo eléctrico más la derivada de la densidad de flujo eléctrico respecto del tiempo, que asimismo la puedo expresar en función de E. ¿Sí? ¿Y cómo lo haría? Utilizando la permitividad del medio. ¿Sí? Entonces me quedaría la permitividad, la derivada parcial de E respecto del tiempo. Respecto de las leyes de Gauss y de las leyes de Gauss para el campo eléctrico y el campo magnético, ¿sí? Siguen siendo las mismas, con la diferencia de que, como no existe carga libre, este se va a hacer cero, ¿sí? La ley de Gauss se va a hacer cero porque no tenemos carga libre, y respecto del tema magnético, sigue siendo cero, ¿sí? Entonces, ¿cómo me quedaría? Quedaría el rotacional, o más bien la divergencia de D vale cero, ¿sí? Lo que implica que la divergencia de E vale cero, porque si la divergencia de D vale cero, la divergencia de E también va a valer cero, y la divergencia de H también será igual a cero. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedan expresadas en este caso las ecuaciones de Maxwell? ¿Sí? Quedan expresadas de esta manera. Miren, ya tenemos una primera simplificación. ¿Sí? Dependerá ahora del tipo de medio, ¿sí? El hecho de que estas ecuaciones también cambien, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, digo, a ver, este medio es no conductor, es decir, en un dieléctrico prácticamente perfecto? ¿Qué pasaría? Este término necesariamente se va a hacer cero, ¿sí? O tengo un medio, ¿sí? Cuya permitividad, ¿sí? Prácticamente es cero. Tendría que esta parte de aquí hacerla cero. Y así independientemente según las condiciones que tenga el medio, ¿sí? Otro caso que ya lo habíamos inclusive estado revisando, ¿sí? En las diapositivas, sería
el caso del espacio libre, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tenemos o estamos en el espacio libre? ¿Sí? Miren que cuando estamos en el espacio libre, que es muy similar, ¿cuál sería la forma que tenemos? ¿Sí? En el espacio libre, la corriente de conducción vale cero, allí no puede existir corriente de conducción. ¿Sí? La densidad de carga también se va a hacer cero. ¿Sí? Y la forma, en este caso de las ecuaciones de Maxwell, va a ser tal como la que estamos observando aquí. Básicamente desaparecen las corrientes de conducción, ¿sí? Y el medio, en este caso, podrá tener una determinada permitividad y una determinada permeabilidad, ¿sí? No es un medio conductor porque un espacio libre básicamente no hay partículas que puedan ser conductoras y llegamos a esta conclusión. Y de esta conclusión, inclusive, eso lo veremos nuevamente en la próxima clase, podemos obtener ya las ecuaciones de la onda electromagnética, tal como se la ha estudiado. Bien, ¿qué nos quedaría por revisar? El día de ayer yo les mencioné qué pasa con las condiciones de borde, ¿sí? Hasta ahora, miren lo que habíamos encontrado para las ecuaciones de campo estático, sea eléctrico o magnético. Primero, para el campo eléctrico estático, esta era la ecuación, ¿sí? Que utilizábamos para definir las componentes tangenciales, ¿sí? Y básicamente, las conclusiones a las que llegamos, por ejemplo, era que las componentes tangenciales del campo eléctrico son iguales, ¿sí? Las componentes normales del campo eléctrico, para eso utilizábamos la ley de Gauss, son, o la diferencia entre las dos depende de si existe o no densidad superficial de carga entre las dos, en la interfaz, y si no existía densidad superficial de carga en la interfaz, bueno, básicamente las componentes normales de la densidad de flujo eléctrico eran iguales. Por otro lado, aquí está mal, sí, aquí es H punto de L. Por otro lado, para calcular las componentes tangenciales del campo magnético, utilizábamos la ley de Ampère, como la conocíamos hasta ese momento, y llegamos a la conclusión de que la diferencia entre la diferencia de las componentes tangenciales en la frontera tiene que ser igual a la densidad superficial, a la densidad lineal de corriente, si es que existe, ¿sí? Y si no, bueno, pues estas serán iguales. Y finalmente, para calcular las componentes normales de la densidad de flujo magnético, utilizábamos la ley de Gauss para el campo magnético y llegamos a la conclusión de que las componentes normales son iguales. ¿Sí? Todas estas dos, si ustedes se fijan, para el campo eléctrico, para el campo magnético, las condiciones frontera para las componentes tangenciales y normales, básicamente las obtuvimos aplicando las leyes de Maxwell que conocíamos hasta ese momento para los campos estáticos. ¿Sí? Nuevamente, esta sería la ley de Faraday como la conocemos ahora. Esta sería la ley de Ampère, la ley de Gauss. ¿Cuál es el problema? El problema es que ahora, ya para campos variables en el tiempo, la ley de Faraday se ha modificado, ¿sí? Y básicamente llegamos a la conclusión de que esta integral de línea, ¿sí? Ya no es igual a cero, sino que depende de la variación del flujo respecto del tiempo. La ley de Ampère como tal, que la utilizamos para las componentes tangenciales también, se modificó. Ya no solamente debe considerar la corriente encerrada, sino también debe considerar las corrientes de desplazamiento. Por otro lado, para las componentes normales, en donde se usó la ley de Gauss sigue siendo exactamente la misma. ¿Qué quiere decir? Que lo que se obtuvo para las componentes normales, para el campo eléctrico y magnético, se siguen manteniendo, porque estas leyes que utilizamos para obtener estos valores, ¿sí? No se han modificado. La pregunta está aquí. Las condiciones o dado que la ecuación con la que obtuvimos o el método con el que obtuvimos las componentes tangenciales, tanto para el campo eléctrico como para magnético, se han visto modificadas. Y si estas se modificaron, modifican las condiciones frontera en los campos variables o dependientes del tiempo.
Esa es la pregunta. ¿Sí? Entonces, tendríamos que hacer el análisis para cada una de ellas y definir cuáles serían los nuevos, las nuevas condiciones frontera para cada uno de ellos. ¿Sí? No voy a hacer la demostración de cómo se obtienen las condiciones frontera, simplemente voy a mostrar los resultados. ¿Por qué los muestro directamente los resultados? Porque resulta que no existen cambios, ¿sí? El resultado final nos va a mostrar que aún para los campos variables en el tiempo se mantienen las mismas condiciones, ¿sí? Entonces observen que las componentes tangenciales del campo eléctrico son iguales y las componentes tangenciales del campo magnético dependen si existe una densidad lineal de corriente en la frontera, ¿sí? Y para los campos variables en el tiempo, esto sigue ocurriendo, ¿sí? Para las componentes tangenciales dependerá si existe una densidad de corriente en la frontera y para las componentes tangenciales del campo eléctrico, estas van a ser iguales, ¿sí? Entonces, en resumen, las condiciones frontera, si consideramos campos eléctricos estáticos o, perdón, campos eléctricos o magnéticos estáticos, son exactamente iguales a las condiciones frontera en un campo electromagnético, es decir, en campos eléctricos y magnéticos variables en el tiempo. ¿Sí? Eso básicamente en resumen de lo que ocurre con las condiciones frontera. ¿Sí? Entonces, podemos hacer un ejercicio, ¿sí? Relacionado con esto, ¿sí? Sí, y con eso terminaríamos básicamente este capítulo. Entonces, voy a copiar para poder hacer ejercicios. Voy a copiar esto. Condiciones frontera, campo electromagnético. Listo, entonces primero hagamos un ejemplo, un ejemplo sencillo. Entonces, se tiene un campo magnético en un material, ¿sí? Que se puede representar de la siguiente manera, ¿sí? Entonces, existe un H igual, ¿sí? Un campo magnético, vamos a llamar H1 igual a A sub X más 2A sub Y más 3A sub Z multiplicado por el coseno de 377T amperios sobre metro en el material 1. ¿Sí? Este material tiene una permeabilidad relativa de 100. La permeabilidad relativa de este material vale 100. ¿Sí? Y la interfaz entre el material y el espacio vacío está en el plano Z igual a 0. ¿Sí? La interfaz o la frontera entre material 1 y espacio vacío está en plano Z igual a 0. ¿Sí? Y además no existen corrientes en la interfaz. No existen corrientes en la interfaz. ¿Sí? La pregunta, calcule H y B en el material 2. Entonces, determine H y B en material 2.
¿sí? Entonces, hagamos un gráfico primero. Entonces, si queremos verlo desde el punto de vista tridimensional, y a este le llamamos X, Y y Z, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que Z es el plano Z igual a 0, es la interfaz. Por lo tanto, podríamos decir, por ejemplo, que todo lo que tenemos de Z hacia abajo, ¿sí? Esto es material 1 y tiene una permeabilidad R1 igual a 100. Y lo que tenemos hacia arriba, ¿sí? Es el material 2, que es espacio vacío. Por lo tanto, nu sub R será igual, nu sub R2 será igual a 1. Conocemos el H en el material 1, ¿sí? Y este H es AX, 2 AY, 3 AZ. Entonces, 1 hacia acá, 2 hacia acá, 3 hacia acá. Más o menos algo así. Pues que sería algo así, ¿sí? En todo esto. Y este sería el H en 1. ¿Qué tiene de interesante este H en 1? Miren que este H en 1, ¿sí? Depende de X, Y, Z y del tiempo. Porque tiene componente en X, que vale 1, componente en Y, que vale 2, componente en Z, que vale 3, y adicionalmente varía con el coseno de 377t. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que esta sería la dirección, por lo tanto, este estaría como que dirigido en esta dirección, pero la magnitud va variando con el tiempo, ¿sí? En este caso, forma cosenoidal, ¿sí? Y por lo tanto, la magnitud de este va a ir en determinado momento será 0 en esta dirección. Luego, cuando avance el tiempo, irá creciendo hasta llegar a un valor máximo en esta dirección. Y tal como se comporta la onda senoidal, la onda cosenoidal, perdón. Entonces, si este es el tiempo t, ¿cómo se comporta? Se comporta de esta manera, su magnitud. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que al t0 estaría en esta dirección con su valor máximo. Conforme pasa el tiempo, sigue en esta dirección, pero disminuyendo su magnitud hasta un punto en donde vale 0. Luego sigue pasando el tiempo y este cambia de dirección. Sí, cambia de sentido en realidad. Tiene la misma dirección, pero cambia de sentido. Ahora vendrá hacia acá. ¿Sí? Va a empezar a crecer hasta llegar a un valor máximo. Llega a su valor máximo en este sentido y vuelve otra vez a disminuir para luego crecer otra vez en la misma dirección inicial. Eso es lo que le está pasando conforme varía el tiempo. ¿Sí? Claro, hasta ahí. ¿Entienden cómo se comporta H? ¿Sí? Es decir, hasta cuando resolvíamos problemas que variaban con el espacio, ¿sí? Entendíamos que su dirección podía variar con el espacio. Ahora tiene dos formas de variar, tanto con el espacio como en el tiempo. En este caso nos han dado una función sencilla porque varía con el espacio de forma fija, ¿no? Es decir, la dirección está fija, pero varía con el tiempo. Entonces, está en esta dirección, pero aumenta o disminuye su magnitud o cambia de sentido conforme pasa el tiempo. Podrían haber campos en donde inclusive varía la dirección. Entonces varía la dirección y varía el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que si me voy moviendo a lo largo del espacio, puede que su magnitud sea menor o este cambie de dirección y así sucesivamente. ¿Sí? Eso, por favor, necesito que ustedes traten de imaginar cómo funciona. ¿Sí? En este caso lo estoy explicando. ¿Sí? En una forma sencilla o un poco más sencilla de representar el problema, ¿cómo sería? Portando o representando, ¿sí? El problema o mirando el problema de otra forma, ¿sí? Asumamos que yo miro el eje X, ¿sí? Desde este punto, pongo aquí
hacia acá, por ejemplo, el eje Z, quiere decir que aquí, ¿sí? Yo estaré mirando hacia afuera la salida de Y. Esa es otra forma de verlo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que lo estoy como mirando, ¿sí? Desde acá. ¿Cómo lo estoy mirando? Sí, lo estoy mirando desde aquí. Sí, es como si ustedes miran desde acá. ¿Qué observan? Observan que tienen X y Z y Y lo observan saliendo. ¿Sí? Solamente que ahora X lo han puesto hacia arriba. ¿Cuál es la idea? Es básicamente definir de mejor manera cómo está el valor de H1. Entonces, miren que si yo pongo X aquí, quiere decir que el material 1 me va a quedar de este lado y acá queda el espacio vacío. ¿Sí? Lo que es lo mismo, yo aquí tendría material 1 con new R1 igual a 100. Aquí tengo material 2 con new R2 igual a 1. ¿Sí? Y tendría el valor ya. Y tendría aquí también me están dando como dato la permeatividad, ¿no? La permeatividad relativa de este material vale 4. Aquí, ¿verdad? La permeabilidad relativa de este material vale 4. Y claro, como aquí estamos en el vacío, la permeabilidad relativa de este material vale, este material 2 vale 1. Y entonces aquí me hace falta poner permeabilidad relativa de material 1 es igual a 4. Y acá la permitividad, perdón, relativa en material 2 vale 1, porque es espacio vacío. Entonces, la pregunta es, si yo tengo, ¿sí? Si yo tengo, aquí en este caso, si hago que Y se haga 0, me quedaría 1 en X, 3 en Z, ¿no? Me quedaría 1 en X, 3 en Z, me quedaría algo así, el valor de H, si yo lo miro así. Entonces, este sería H, visto desde esta perspectiva. Y la pregunta es, ¿qué le pasa a H al otro lado? Es decir, si H, por ejemplo, se mueve hacia acá, cosas como esas, ¿no? ¿Qué le pasa con H2? Si yo tengo H1, ¿cuánto vale H2? ¿O cuánto vale básicamente H2 y B2? Es lo que me están preguntando. Estas serían las interrogantes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo procedemos? Lo primero que tendríamos que hacer. Tendríamos que, acuérdense que las condiciones frontera, lo único que nos dicen es componentes tangenciales y componentes normales. Tenemos que definir cuál es la componente normal y cuál es la componente tangencial a esta frontera. ¿Cuál es la frontera? Cuando z vale 0. ¿Sí? Es decir, este plano de aquí es la frontera. O si lo vemos aquí, esta línea sería la frontera. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la dirección? Dirección normal. Normal a plano z igual a 0. Y la otra sería, ¿cuál es la dirección tangencial? Tangencial a plano z igual a 0. En este caso es muy sencillo hacerlo, ¿no? Para la dirección normal al plano z igual a 0, que es el plano XY, es a sub z. ¿Sí? Ese es 90 grados. Y por lo tanto, ¿cuál sería el tangencial al plano XY? Bueno, pues sería un plano que está formado por AX más AY, ¿sí? En cualquier dirección, ¿no? Sería el AN, esto sería AT, perdón, AT estaría formado por esta componente en X y Y el AN estaría solamente en la dirección A sub Z.
¿Para qué me sirve eso? Para definir cuáles son las componentes normales de H1, las componentes tangenciales de H1, y en función de eso calcular las componentes normales y tangenciales de H2 y de B2. ¿Sí? Entonces, en función de esto, de lo que acabo de mencionar, ¿sí? Si H1 es igual a AX más 2AY más 3AZ multiplicado por el coseno de 377T, tenemos que H1 normal, ¿a qué sería igual? Y H1 tangencial, ¿a qué sería igual? El H1 normal sería básicamente la componente en Z, ¿sí? Sería básicamente la componente en Z. ¿Qué me quedaría? 3. Bueno, en este caso, ¿cómo le puedo poner? 3 por coseno de 377T en la dirección A sub Z. ¿Sí? Y la componente tangencial, ¿cuánto sería? Sería el AX más 2AY multiplicado por coseno de 377T. Yep. Obviamente esto en amperio sobre metro. Amperio sobre metro. Aquí también amperio sobre metro. Listo. Preguntas hasta ahí. Ah, aquí estoy. Sí, no hay drama. Preguntas hasta ahí. No hay preguntas. Listo, entonces ahora sí empecemos el cálculo para las componentes tangenciales de H2. ¿Qué conozco? Primero, si quiero calcular H, me concentro en estos, ¿no? Me voy a concentrar en estos de aquí porque quiero calcular H. Este J sub S por ahora vale 0, condición del problema. Me dice que no hay corriente en la interfaz. ¿Qué quiere decir? Que H1T es igual a H2T. Entonces, H1T es igual a H2T. Y por lo tanto, esto sería AX más 2AY, ¿sí? Por coseno de los 377T. Ya tengo determinada la componente tangencial, ¿sí? ¿Qué pasa con las componentes normales? ¿Sí? Para las componentes normales, yo tengo esta relación. ν1 sobre H1 o por 1n es igual a ν2 por H2n. Es decir, ν1 H1n es igual a ν2 H2n. Lo que implicaría que el H2n, para mi caso, ¿cuánto valdría? Sería el ν1. El ν1 vale los ν1. Vale los 100. ν sub 0 sobre el ν2, que sería ν sub 0, ¿sí? Multiplicado por H1n. Me quedaría 100 por 3 por coseno de 377T en la dirección A sub Z. ¿Sí? Con lo que el H2n me quedaría 300 por coseno de 377T en la dirección A sub Z. Si ya conozco las componentes tangenciales y normales, H2, ¿cuánto valdría? H2T más H2N. ¿Sí? ¿Y esto cuánto me queda? Me queda A sub X más 2 A sub Y más 300 A sub Z multiplicado por el coseno de 377T. Amperio sobre metro y listo. Ya tengo calculado el valor de H2. Ahora sí me falta calcular cuánto vale el B2. Sí, en este caso es muy sencillo. ¿Por qué? Porque el B2
como estamos en el vacío, no es más que nu sub 0 por H2. ¿Sí? Que me quedaría básicamente el AX más 2A sub Y más 300 A sub Z multiplicado por nu sub 0 por coseno de 377T amperios sobre metro. ¿Qué vemos? En Z, este crece muchísimo. Ahora sí, hagámosle el gráfico real. Si en Z, este crece muchísimo, sí, aquí teníamos 1 en X, 3 en Z. Ahora sería 1 en X, 300 en Z. Sí, quiere decir que en realidad este de aquí, sí, sería algo así, ¿no? Viene por acá. Sí. Básicamente algo como esto pasaría, ¿sí? O lo que es lo mismo, bueno, aquí está un poco más difícil de representarlo en 3D, es como que una vez que pasan la frontera, estos vienen prácticamente así, ¿no? Sí, y obviamente se comportan lo mismo, ¿no? Estos tienen esta dirección, pero con el paso del tiempo van creciendo hasta llegar a un valor máximo, se hacen cero y luego cambian de sentido, van hacia abajo cuando estos cambian de sentido hacia acá, conforme va pasando el tiempo. ¿Sí? Listo, preguntas. Preguntas. Inge, en la componente normal, Levante la mano y prenda la cámara. sí, Inge. Steven, Andrés, a Buenos ver, días, Inge. cuéntame. Buen día. En la componente normal, tengo una duda. ¿Por qué solo en la componente normal se toma en cuenta los new? El new sub 1 y el new sub 0. Mira que de las condiciones frontera y de esto inclusive viene desde los campos magnéticos estáticos, teníamos que que la densidad de flujo normal eran iguales, la componente normal de la densidad de flujo en ambos lados eran iguales. ¿Sí? Y de aquí simplemente hay que recordar cuánto vale B. B vale nu 1 H1N es igual a nu 2 H2N, que es lo que está expresado aquí abajo. Está reemplazando cuánto vale H en función de B. ¿Sí? O B en función de H, sería nu por H. Tenemos las componentes normales. ¿Sí? Entonces, simplemente te conocemos cuánto vale H1N y despejamos H2. Ahora, H1, acuérdate que H es nu sub 0 por nu sub R. Y en el caso del espacio vacío, nu del espacio vacío vale 1. En este ejercicio no nos han dicho nada respecto del campo eléctrico, a pesar de que existe la permitividad, existe el valor de la permitividad, como no nos han pedido nada del campo eléctrico, pues no lo calculamos. ¿Sí? Más adelante podemos hacer un ejercicio en donde se calcule, ¿sí? el valor de B, de E, perdón. ¿Sí? Inge, muchas gracias. Ya. Em, em, Hagamos un ejercicio adicional y finalizaríamos la clase. ¿Sí? ¿Qué me interesa para la próxima clase que ustedes revisen? A ver, un momentito antes de continuar. Y para que ya vayamos definiendo las cosas. Un momento. ¿Dónde está? ¿Dónde estamos? Ya, listo, entonces sí, estamos bien. Si ustedes revisan en el aula virtual, ¿sí? El próximo 24, ¿sí? Es decir, el próximo miércoles, tenemos prueba parcial. ¿Sí? Entonces,
la prueba parcial 2 del segundo bimestre, sí, es el 24 de agosto del 2022, es decir, el próximo miércoles. Ya. ¿Qué temas vamos a evaluar en esta prueba? El tema 9, ¿sí? Es decir, básicamente tendríamos que evaluar ley de Faraday, corriente de desplazamiento, condiciones frontera, ¿sí? Y ecuaciones de Maxwell, ¿sí? En donde las ecuaciones de Maxwell, tal como las conocemos, tendríamos que hacer alguna aplicación de esto. Por ejemplo, ¿qué aplicación relacionada? Si conocemos que estamos en el espacio libre y, por ejemplo, se les da el valor de D, ustedes con esto ya podrían calcular el valor de H o el valor de, bueno, si ya les dan D, pueden calcular E. Y si les dan E, pueden calcular H o pueden calcular B. ¿Sí? Y con eso quiere decir que si están en un campo electromagnético y conocen cualquiera de estas 4 variables, sí, mediante las ecuaciones de Maxwell pueden encontrar las restantes. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta porque básicamente es una aplicación de la ecuación de Maxwell. ¿Sí? Déjenme ver si por aquí puedo encontrar un ejercicio que tal vez les ilustre lo que les estoy indicando. Sí, y un momento, posiblemente si haya algo que les pueda ilustrar. Ya, bueno, esto no, esto no. Ya, por ejemplo, un caso sencillo. Y de una vez pongámoslo como ejemplo y ya con esto mejor finalizamos. Si estamos, sí, sea sea un campo eléctrico E igual una constante C por el coseno de omega t menos beta z, ¿sí? En la dirección A sub X voltios sobre metro. ¿Sí? Este es un campo eléctrico. ¿Qué características ustedes le ven? En primer lugar, es un campo eléctrico que tiene una dirección en X, varía en el tiempo, ¿sí? Y se está propagando en la dirección Z y tiene una determinada magnitud. Sí, es decir, en realidad esto es una onda electromagnética. Nosotros todavía no sabemos cómo resolver las ecuaciones de Maxwell, pero básicamente lo que les están dando aquí es la respuesta, ¿sí? De una ecuación de Maxwell, ¿sí? Y es el campo eléctrico, que se propaga en un medio dieléctrico libre de fuente, ¿sí? Se propaga en un medio dieléctrico donde no existen fuentes. No existen fuentes. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que caemos básicamente en alguna de estas formas, ¿sí? De las que hemos estado conversando, ¿sí? ¿Qué más les pregunto? En este caso, la forma de caracterizar el medio dieléctrico es que la densidad volumétrica vale 0, ¿sí? La conductividad vale 0 y por lo tanto J vale 0. ¿Sí? Estas son las condiciones de este medio dieléctrico. ¿Sí? Les preguntan, ¿bajo qué condiciones este campo puede existir? Sí, primera pregunta. ¿Bajo qué condiciones este
campo puede existir. ¿Sí? Y dos, ¿cuánto valen las otras cantidades? ¿Cuánto valen o cuáles son las otras variables del campo electromagnético? ¿Sí? Obviamente que si este existe y es un campo electromagnético, también tiene que existir D, tiene que existir H y tiene que existir B. Sí, porque ya les mencioné que en los campos electromagnéticos siempre existen juntas. Sí. Entonces, ¿cuál sería, en primer lugar, para responder la pregunta, bajo qué condiciones este campo puede existir? Estas condiciones, ¿cuáles son? Que cumpla con lo que dice las leyes de Maxwell para este caso. Sí, básicamente eso es lo que nos está diciendo. Sí, ¿y cuáles son las ecuaciones de Maxwell para el caso en donde la densidad volumétrica se hace cero, la conductividad se hace cero y la corriente se hace cero? Es decir, debe cumplir con estas ecuaciones que están aquí. Porque aquí, si ustedes se fijan, ya no tienen la componente de corriente, ¿sí? Y ni tampoco tienen la componente de densidad volumétrica de carga. ¿Sí? ¿Cómo puedo ponerle aquí densidad volumétrica? Veamos. Subscript. Ahí está. Listo. Entonces, ¿cómo comprueban de que, o cómo encuentran las condiciones para que esto exista? En primer lugar, que cumpla con las ecuaciones de Maxwell para campo o para un medio dieléctrico donde no existen fuentes, y en función de eso podrían también determinar los valores de las otras variables del campo magnético, del campo electromagnético en realidad. Sí, entonces empecemos con la primera de ellas. ¿Sí? Nosotros sabemos que el rotacional de E es igual a menos la derivada de B respecto del tiempo. ¿Sí? Esta sería la primera de las ecuaciones que nosotros podemos definir. ¿Sí? Entonces, si nosotros sacamos el rotacional de E, ¿sí? ¿A qué sería igual el rotacional de E? El día de ayer ya hicimos un cálculo similar, si ustedes se acuerdan. El día de ayer, está aquí, ¿no? Miren, teníamos h sub 0 seno de a sub x y le calculamos el rotacional. Tendríamos que en este caso hacer algo similar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que aquí a sub x, a sub y, a sub z, derivada parcial respecto de x, derivada parcial respecto de y, derivada parcial respecto de z. La componente en x es c por coseno de omega t menos beta z. La componente en y vale 0 y la componente en z vale 0. Por lo tanto, este rotacional, ¿a qué sería igual? ¿Sí? Nos quedaría que la derivada de b respecto del tiempo es igual a menos. En X no existe, todo se hace 0. En Y, ¿sí? En Y me quedaría multiplicado esto por menos la derivada respecto de Z, menos la derivada respecto de Z, de C coseno, ¿sí? De omega t menos beta z, ¿sí? Y esto multiplicado en a sub y, ¿sí? Y finalmente me quedaría más la derivada respecto de y, ¿sí? De c por coseno de omega t menos beta z, ¿sí? Y esto en la dirección a sub z. Listo. ¿Qué quiere decir? Este término se hace 0. La derivada respecto de y de esto que depende solo de z se va a hacer 0. ¿Sí? ¿Cuánto me quedaría? Me quedaría que la derivada de b, ¿sí? Respecto de t es igual a y más menos
Este de aquí más menos. Ya, menos aquí es más. ¿Sí? La derivada de b me quedaría básicamente menos c, ¿sí? Por el beta, porque aquí sería menos c, por el seno de omega t menos beta z por la derivada de, no, aquí está bien, claro, por la derivada, ¿sí? De z, ¿sí? Que sería menos b. Entonces aquí me queda el beta, y este menos con este menos se hace más, y con este menos se hace menos, ¿sí? En la dirección a sub y. ¿Sí? Y ya tengo básicamente, o podría determinar cuánto vale b, que sería la integral de menos c beta seno de omega t menos beta z en la dirección a sub y respecto de t. Entonces, ¿cuánto vale b? En este caso, b valdría c por beta sobre w. La integral del seno, el menos coseno, con el menos me va a hacer más coseno de omega t menos beta y multiplicado por ay. Esto en teslas. Primera cosa importante, ¿sí? Ya tengo cuánto vale b. Si conozco cuánto vale b, puedo calcular h. H que sería nu por b. Sí, en este caso, el problema no me dice nada respecto de cuánto vale nu ni cuánto vale epsilon. Sí, así que voy a asumir un nu genérico. ¿Sí? En este caso, el valor de h, ¿cuánto me quedaría? H sería, aquí está mal, no. Nu sería b sobre nu. ¿Sí? H me quedaría c beta sobre nu w por el coseno de omega t menos beta y en la dirección a sub y. Esto en amperios metro. Segunda variable importante. Y puedo calcular la última que me hace falta, ¿no? Para completar las variables del campo electromagnético. Básicamente D, esta sí sería igual a epsilon E. En este caso, asimismo, voy a poner un epsilon genérico porque no me dicen los datos el problema de cuánto vale epsilon o el tipo de medio, ¿sí? Por lo tanto, D no sería más que epsilon C, ¿no? Me quedaría epsilon C por el coseno de omega t menos beta y en la dirección a sub x. ¿Sí? Y esto expresado en Webers metro, en Coulombios metro cuadrado, perdón. Coulombios metro cuadrado. Listo, ya tengo en este caso resuelto, tengo resuelto cuántos serían o cuáles serían los valores de las otras variables. ¿Sí? Ahora me falta conocer las condiciones en las que existe el campo. ¿Cómo hago eso? Bueno, pues en primer lugar tengo que chequear que mi campo cumpla con todos los requerimientos de las ecuaciones de Maxwell. He partido de esta, ¿sí? Entonces, esta ya está probada, ¿sí? Me quedaría probar que cumplamos con esta y con esta. Y si cumplimos con todas estas, quiere decir que mi campo, ¿sí? Ya cumple con lo que necesito, ¿sí? Respecto del rotacional de H, bueno, no creo que haya ningún problema. Aquí tocaría sacar la derivada de E, calcular el rotacional y verificar, ¿no? Podemos empezar definiendo cuánto sería la divergencia de D y ver si el valor de la divergencia de D vale 0. ¿Sí? Entonces, aquí compruebo. Comprobar que esto es efectivamente campos magnéticos que cumplen con las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Entonces, el 2, ¿sí? Sería la divergencia de D. ¿Cuánto vale la divergencia de D? Que sería la derivada de D
de x respecto de x más la derivada de x de y respecto de y. Bueno, en realidad aquí es solo la componente. Y más la derivada de z respecto de z. ¿Sí? ¿Qué nos hace falta? ¿Sí? En primer lugar, considerar a qué tipo de componentes tiene este campo. Si nosotros nos fijamos, tiene solamente componente en X. Quiere decir que estos dos van a ser cero. ¿Sí? Por lo tanto, si yo calculo la derivada parcial de D, que sería epsilon C por coseno de omega T menos beta Y. Aquí está mal, ¿no? Es beta Z, perdón. Y lo confundí. Y beta Z, y beta Z. Sí, entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría menos beta Z. Sí. ¿Esto cuánto vale? Esto vale 0. ¿Sí? Entonces, básicamente, la divergencia de D vale 0. ¿Sí? Entonces, sí cumple. Quiere decir que este D sí está cumpliendo con lo que dice las ecuaciones de Maxwell. ¿Sí? Tendría que probar ahora la tercera ecuación, ¿no? Es decir, la tercera, ¿sí? La tercera ecuación, que sería que la divergencia de H o la divergencia de B vale 0. Bueno, en este caso todavía no lo voy a probar. Sí sería la divergencia, así mismo, la derivada de H de B de X. ¿Sí? El valor de B de X respecto de X más el valor de B de Y respecto de Y más de B de Z respecto de Z. Sí, y va a ocurrir lo mismo, porque si observamos cuánto vale B, ¿sí? Que tiene solo componente en Y, quiere decir que las componentes en X y las componentes en Z se me hacen 0. Y con lo que me quedaría la derivada respecto de Y de C beta sobre W, C beta sobre W, C beta W por el seno, me parece que es aquí. Aquí está, ¿no? Por el coseno de WT menos beta Z. Por el coseno de WT menos beta Z. ¿Sí? Nuevamente, que observamos, como este depende solo de Z y derivada respecto de Y, esto también se hace 0. Es decir, sí cumple. Listo. Es decir, hasta ahora hemos ya comprobado que cumple con las ecuaciones de Gauss, tanto el campo eléctrico como el campo magnético. ¿Sí? Tenemos que verificar la última ecuación de Maxwell que nos quedaba, ¿sí? La cuarta, que era que el rotacional de H es igual a la derivada de D respecto de T. Y que en este caso es esta la que nos hace falta. ¿Sí? Entonces, calculemos. Bueno, ahora sí lo podemos hacer por ambos lados, ¿no? Básicamente AX, AY, AZ. Asimismo, derivada respecto de X, derivada respecto de Y, derivada respecto de Z. Y miremos que H solo tiene componente en Y. ¿Sí? Entonces, ahora aquí tenemos 0. Tenemos Z, beta, nu, W. ¿Sí? ¿No? Z, beta, nu, W, coseno. Y aquí tendríamos el coseno de omega T menos beta Z. Y aquí en Z tenemos 0. Y esto tiene que ser igual a la derivada respecto del tiempo de D. ¿Cuánto valía D? D vale epsilon C.
epsilon c, coseno de omega t menos beta z. Menos beta z en la dirección a sub x. Listo. Entonces vamos calculando pues cada una de las partes, ¿no? Esta de aquí está más sencilla, ¿no? Como esta es derivada respecto del tiempo, ¿sí? ¿Cómo me quedaría? Me quedaría respecto del tiempo, me quedaría epsilon c, ¿sí? La derivada del coseno, seno de omega t menos beta z, ¿sí? Esto por W. Epsilon c por W. ¿Sí? En la dirección a sub x. Listo. Ese sería con signo negativo. Sí, sería con signo menos. De este lado. Listo. Si tienen alguna pregunta o alguna observación, levantan la mano, ¿sí? Para poderla resolver. Listo. De ahora respecto de este lado, ¿no? Si queremos resolver de este lado, trin me quedaría en a sub x multiplicado por la derivada respecto de x de c beta sobre nu omega por coseno de omega t menos beta z. ¿Sí? No, perdón, que estoy equivocado. Aquí estoy equivocado. ¿Y por qué se toma este? Me quedaría aquí con signo negativo la derivada parcial respecto de z. ¿Sí? Sí, así quedaría. Y en y, cuando hago en y, este es S0, este es S0. Y cuando hago en z, ahí sí me quedaría más a sub z multiplicado por la derivada respecto de x de c beta sobre nu w coseno de omega t menos beta z. ¿Sí? Y esta parte, asimismo, sería 0, ¿no? Derivada respecto de x de este. ¿Sí? Entonces nos quedaría solamente en a sub x. A sub x menos la derivada respecto de z, menos cb nu omega. La derivada del coseno es el menos seno, ¿no es cierto? El seno de omega t menos beta z. Con el menos del beta sigue siendo positivo, ¿no? Y me quedaría aquí multiplicado por beta cuadrado, en la dirección a sub x, y esto es menos epsilon c w, aquí me falta el seno, cb, no, sí está, c beta, seno de omega t menos beta z en la dirección a sub x. Simplifico a ambos lados, acuérdense que aquí estaría multiplicando, ¿sí? Me queda simplificado los x, los senos, los negativos, ¿sí? Y básicamente, ¿qué me quedaría? Los Cs se simplifican. Me quedaría beta al cuadrado sobre nu w es igual a w. O lo que es lo mismo, beta al cuadrado es igual, aquí me falta el epsilon, a w al cuadrado nu epsilon. ¿Sí? O lo que es lo mismo, beta tiene que ser más o menos la raíz cuadrada. En este caso ya le saco el W. Raíz cuadrada de nu epsilon.
¿sí? Entonces, esta es la condición para que exista E. ¿Sí? Entonces, para que un campo eléctrico de este tipo, ¿sí?, exista en un medio dieléctrico donde no existen fuentes, la condición para que este exista es que beta sea igual a más menos la raíz de W, ¿sí? Más menos W por la raíz de nu por E. ¿Sí? Más adelante vamos a ver que el W es la frecuencia de oscilación de la onda, ¿no es cierto? Y beta es la dirección en la que se propaga la onda, ¿sí? Y tiene también un nombre de este componente. Entonces, si nosotros lo reemplazamos, ¿qué nos quedaría? Veamos si podemos llegar a algo. Y quedaría que E es igual a C por el coseno de WT menos beta, que va a ser aquí un valor más menos, quiere decir que aquí también viene más menos, W por la raíz de nu E en la dirección Z, ¿sí? O lo que es lo mismo que ya C por el coseno de omega multiplicado por T más menos a raíz de nu E por Z, ¿sí? Esto en voltios sobre metro. Bueno, en la dirección A sub X, la dirección A sub X, expresado en voltios sobre metro. Listo. Por ahora quedémonos con este, ¿sí? Para la próxima clase que empecemos con el estudio de la onda electromagnética, y de hecho ustedes ya lo pueden encontrar en su aula virtual, y si ustedes se fijan en el tema 10, hay algunas lecturas relacionadas, ¿sí? En donde dice lecturas opcionales. Hay la onda electromagnética y su solución, la onda en materiales y algunas lecturas adicionales, ¿sí? Entonces, ¿dónde estaba? Simplemente para que lo vean. Ah, 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 ah. Ya. Ya, entonces miren, en una de las lecturas que ustedes tienen, aquí está la ecuación de onda y sus soluciones. Sí, bueno, en donde básicamente hay una representación de lo que es la onda y lo que son las ondas viajeras. ¿Qué son las ondas viajeras? Son ondas que se mueven en una determinada dirección y ustedes ven que la onda, la función de onda viajera es una función que depende de la dirección en la que se mueve y la velocidad con la que se mueve la onda. Sí, y bueno, por ejemplo, aquí tenemos una onda viajera. Sí, en este caso una onda viajera sinusoidal. Puede ser ondas viajeras de tipo triangular. Y básicamente el hacer x menos a significa que se está desplazando la onda. Y si le hacemos x menos at, quiere decir que en el tiempo la onda se va a ir moviendo. Eso es lo que significa una onda viajera. ¿Sí? Y básicamente la onda, sí, se la puede expresar mediante esta forma. ¿Sí? En donde aquí tenemos x menos wt multiplicado por una constante. Y miren lo que acabamos de obtener. Wt, aquí nosotros teníamos al revés, ¿no? Aquí este sería el valor de z, que es el x, una constante, que sería el w, por z y t. Sí, que sería, o que está muy relacionada. Esta ya la voy a borrar. Con esto que estamos observando acá. Y entonces empiezan a aparecer los términos de fase, constante de fase, amplitud de onda, número de onda, y así sucesivamente. La frecuencia angular, el periodo, ¿sí? Todas estas relaciones, luego aparece la velocidad de la onda, la longitud de onda y el periodo, ¿sí? Entonces, por ahora todavía no hemos identificado, sabemos que, porque yo les he dicho que esto es una onda, pero van ustedes a definir cuál va a ser la longitud de onda, el periodo y así sucesivamente, solo observando los términos que tiene
esta representación, que aquí está, por ejemplo, la amplitud, ¿sí? La frecuencia angular y todas esas cuestiones, ¿sí? Que como les mencioné, lo vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Bien, y miren, que aplicando las ecuaciones de Maxwell a un espacio o a un medio definido, solamente conociendo el valor del campo eléctrico, se ha podido determinar el campo, la densidad de flujo magnético, la intensidad de campo magnético y la densidad de flujo eléctrico. Y además la condición para que esa onda pueda existir en el medio específico que nos dieron. ¿Sí? Listo. ¿Qué me interesa para la próxima clase? ¿Sí? Y lo voy a dejar aquí. Entonces, para la próxima clase, me interesa, ustedes ya los han usado, ¿sí? Pero quiero que lo recuerden, ¿qué es o qué son los fasores? ¿Sí? ¿Por qué quiero que lo recuerden? Porque resulta que los fasores están muy relacionados con lo que son las ondas, ¿sí? Los fasores son una forma de representar ondas, variables en el tiempo. Y resulta que cuando hablamos de ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Tratar de resolver o mirar la ecuación de Maxwell de esta manera, sí, es a veces complicado. Entonces, ¿qué es más sencillo? A estas ecuaciones de Maxwell, expresarlas en forma de fasores, ¿sí? Y el resultado se vuelve más fácil de entender y también más adelante más fácil de matemáticamente manipular. Y de hecho, ustedes, sobre todo los que sigan telecomunicaciones, sabrán que esta es la ecuación de Maxwell y todas las ecuaciones de Maxwell, pero usualmente trabajarán solamente con la representación que se denomina armónica basada en fasores, que facilita muchísimo el cálculo más adelante. Sí, entonces, para el día martes yo les preguntaré a ustedes, sí, respecto a los fasores, que me expliquen qué son, cómo se representan, cómo se usan, cuáles son las leyes de uso de los fasores para en función de eso cambiar la representación de las ecuaciones de Maxwell y empezar el estudio de las ondas. ¿Sí? Listo, eso sería todo por hoy. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Preguntas? Hay preguntas. Listo, entonces quedamos hasta ahí. Nos vemos el día lunes, el día martes, perdón. Recuerden que el día miércoles tienen prueba. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pasen Gracias, bien. Inge, hasta luego. Sí, hasta luego. Hasta luego, Inge, gracias.